La viuda preparó su último pan para un profeta, y lo que pasó cambió su destino para siempre. Imagina que solo te queda comida para una última vez. Tu hijo tiene hambre, y un desconocido toca tu puerta pidiendo ese último bocado. ¿Qué harías? Comenta ahora. ¿Se lo darías o protegerías a tu hijo? El sol caía como plomo derretido sobre Sarepta. No había caído una sola gota de lluvia en 3 años. 3 años completos. Los pozos estaban secos, las cosechas muertas, los animales enterrados bajo la arena. El pueblo olía a desesperación y a polvo. María Jacinta vivía en una casa pequeña en las afueras, con paredes de adobe agrietadas por el calor. Dentro, su hijo Eliasito, apenas 7 años, estaba sentado en el suelo, con los ojos hundidos y las costillas marcándose bajo la piel morena. «Mamá, tengo hambre», susurró el niño, con la voz tan débil que apenas se escuchaba. María Jacinta cerró los ojos. Cada palabra de su hijo era una puñalada en el pecho. Se levantó despacio, arrastrando los pies descalzos por el piso de tierra, y se acercó a la alacena. Abrió la puerta de madera carcomida. Dentro había un saco de tela con apenas un puñado de harina blanca, y junto a él una pequeña vasija de barro con un hilo de aceite en el fondo. Eso era todo lo que quedaba entre su hijo y la muerte. María Jacinta tomó el saco entre sus manos temblorosas, apretó la tela contra su pecho y sintió cómo las lágrimas comenzaban a quemar sus ojos. «Esto es lo último», murmuró para sí misma. «Después de esto, ya nada». Se arrodilló frente al fuego apagado, puso 3 piedras en círculo como había hecho 1000 veces antes. Echó la harina en un tazón de barro, añadió el aceite, mezcló con sus dedos agrietados, formando una masa pequeña, triste, insignificante. Un último pan. Eliasito se acercó arrastrándose, mirándola con esos ojos enormes que lo decían todo sin palabras. «¿Vamos a comer, mamá?» María Jacinta tragó saliva. La mentira le quemó la garganta. «Sí, mi amor, vamos a comer». Pero lo que no le dijo fue la verdad. «Después de esto, hijo mío, tú y yo nos vamos a dormir y ya no vamos a despertar». Encendió el fuego con las últimas ramitas secas que había guardado. Las llamas crecieron pequeñas, débiles, como si también estuvieran muriendo. Y entonces, un golpe en la puerta. Toc, toc, toc. María Jacinta se quedó paralizada. Nadie tocaba puertas en tiempos de hambruna. La gente ya no visitaba, ya no había cortesía, solo supervivencia. Toc, toc, toc. El golpe sonó otra vez, más fuerte. Eliasito se escondió detrás de su madre, asustado. María Jacinta se levantó despacio, con el corazón golpeándole el pecho como un tambor. Caminó hacia la puerta, puso su mano sobre la madera caliente y la abrió. Del otro lado había un hombre, alto, delgado, quemado por el sol. Su rostro estaba cubierto de polvo del camino, su barba era larga y oscura, y llevaba un bastón de madera en la mano derecha. Sus ojos eran profundos, casi negros, pero brillaban con algo extraño, algo que María Jacinta no podía identificar. El hombre la miró directo a los ojos. «Mujer», dijo con voz grave, «dame agua». María Jacinta sintió que el mundo se detenía. ¿Agua? ¿Este hombre está pidiendo agua en medio de una sequía de 3 años? «No, no hay agua, señor», respondió ella con voz quebrada. «Los pozos están secos, todos». El hombre asintió lentamente, como si ya lo supiera. Entonces dijo sin apartar la mirada, «Dame pan». María Jacinta sintió cómo algo se rompía dentro de ella. «Señor», su voz tembló, «por el Dios que usted invoque, le juro que no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite. Estaba a punto de hacer un último pan para mí y para mi hijo, y después...» Ya se le quebró la voz. «Después íbamos a morir». El silencio que siguió fue aplastante. El hombre no apartó los ojos de ella. No hubo lástima en su mirada, solo certeza, y entonces dijo algo que María Jacinta jamás olvidaría. «No tengas miedo». Su voz era firme, casi sobrenatural. «Ve, haz lo que has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de pan y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará,
ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. María Jacinta sintió que sus piernas temblaban. Su mente gritaba: «Está loco, es un engaño, va a matar de hambre a mi hijo». Pero algo más profundo dentro de ella, algo antiguo, algo que no entendía, le decía que ese hombre no era un hombre común. Eliasito jaló su vestido. «Mamá, ¿quién es él?». María Jacinta miró al desconocido. Después miró el fuego que se apagaba. Después miró a su hijo. Y en ese momento tuvo que tomar la decisión más imposible de su vida. ¿Qué harías tú? ¿Le darías tu último bocado a un desconocido o protegerías a tu hijo? María Jacinta se quedó inmóvil frente al hombre. Su corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. El desconocido seguía allí, de pie en el marco de la puerta, con esa mirada que parecía atravesarla hasta el alma. «¿Quién es usted?», preguntó ella con voz temblorosa. El hombre no respondió de inmediato. Simplemente inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Después, sus labios se movieron. «Mi nombre es Elías. Soy profeta del Dios viviente». Profeta. La palabra cayó como una piedra en el silencio. María Jacinta había escuchado historias sobre profetas, hombres que caminaban con Dios, que traían mensajes del cielo, que hacían milagros. Pero también había escuchado que los profetas traían juicios, maldiciones, castigos, y este hombre, este Elías, estaba parado frente a su puerta, pidiéndole el último bocado que le quedaba. Eliasito se aferró más fuerte a la falda de su madre. «Mamá, tengo miedo». María Jacinta puso su mano sobre la cabeza de su hijo, pero sus ojos no se apartaron del profeta. «¿Por qué vino aquí? ¿Por qué a mi casa?». Elías respiró profundo. Su voz era áspera, como si llevara días sin hablar. «Porque Dios me lo ordenó. Me dijo: levántate, ve a Sarepta, y allí encontrarás a una viuda que te sustentará». María Jacinta sintió un nudo en la garganta. «¿Sustentarlo? Señor, yo no puedo sustentar a nadie. Apenas puedo sustentar a mi hijo. Mire a mi alrededor». Extendió las manos señalando la casa vacía, las paredes agrietadas, el suelo polvoriento. «Esto es todo lo que tengo. Nada». Elías dio un paso hacia adelante. María Jacinta retrocedió instintivamente. Había algo en ese hombre que la asustaba y la atraía al mismo tiempo. No era violento, no era amenazante, pero había poder en él, un poder que no era de este mundo. «Dios no te pide lo que no puedes dar», dijo Elías con firmeza. «Te pide lo que tienes, y lo que tienes es suficiente». «¿Suficiente?». La voz de María Jacinta se quebró. «Tengo un puñado de harina, un hilo de aceite. ¿Cómo puede ser eso suficiente?». Elías cerró los ojos por un momento, como si estuviera orando. Cuando los abrió nuevamente, había algo diferente en ellos, algo que hizo que María Jacinta sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. «Porque no es la cantidad lo que importa», dijo el profeta, «es la fe. Dios no necesita tu abundancia, necesita tu obediencia». María Jacinta apretó los puños. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «¿Y si usted está equivocado? ¿Y si esto no es de Dios? ¿Y si mi hijo muere porque yo le di nuestro último pan a un desconocido?». La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada, terrible. Elías la miró fijamente. «Si estoy equivocado, mujer, entonces tú y tu hijo morirán. Pero si estoy en lo correcto, entonces vivirán. Y no solo vivirán, verán la gloria de Dios de una manera que nunca imaginaron». El viento del desierto sopló entre ellos, levantando polvo. María Jacinta miró hacia adentro de su casa. El fuego estaba casi apagado. El tazón con la masa esperaba sobre la piedra. Su hijo la miraba con esos ojos llenos de hambre y de confianza. Confianza en ella, en que su mamá sabía qué hacer, en que su mamá lo protegería. Pero ¿y si protegerlo significaba hacer exactamente lo contrario de lo que cualquier madre haría? María Jacinta volvió a mirar al profeta. «¿Por qué yo? De todas las mujeres en Sarepta, de todas las casas en este pueblo, ¿por qué la mía?». Elías sonrió por primera vez. Una sonrisa pequeña, triste pero real, porque Dios no elige a los que tienen mucho,
Elige a los que están dispuestos a dar todo. Las palabras penetraron profundo en el corazón de María Jacinta. Sintió algo moviéndose dentro de ella, algo que no era miedo, algo que no era desesperación, era pequeño, frágil, casi invisible, pero estaba ahí. Fe. Ella respiró temblorosa. Sus manos temblaban, su mente gritaba que esto era una locura. Pero su espíritu le decía que si no daba este paso, nunca sabría si los milagros eran reales. María Jacinta tragó saliva. Si hago esto, dijo con voz quebrada, y mi hijo muere, nunca me lo perdonaré. Elías asintió. Lo sé. Hubo un silencio largo, pesado, imposible, y entonces María Jacinta tomó la decisión. María Jacinta entró a la casa con pasos lentos. Cada movimiento era como caminar hacia el borde de un precipicio. Sabía que una vez que diera el siguiente paso, no habría vuelta atrás. Eliasito la siguió pegado a su falda. «Mamá, ¿qué vas a hacer?» Ella no respondió. No podía. Si hablaba, si decía en voz alta lo que estaba a punto de hacer, tal vez perdería el valor. El profeta Elías entró detrás de ella y se sentó en el suelo, cerca de la puerta. No dijo nada, solo esperó. Su presencia llenaba la pequeña habitación de una manera extraña, como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso. María Jacinta se arrodilló frente al fuego. Las llamas apenas se mantenían vivas. Tomó el tazón con la masa que había preparado, la masa que iba a ser el último alimento para ella y su hijo. Sus manos temblaban tanto que casi dejó caer el tazón. «Mamá». La voz de Eliasito sonó pequeña, asustada. «¿Le vas a dar nuestro pan?» María Jacinta cerró los ojos. Las lágrimas cayeron sobre la masa, mezclándose con la harina y el aceite. «Sí, hijo, pero tengo hambre», dijo el niño y su voz se quebró. «Tengo tanta hambre, mamá». Esas palabras fueron como cuchillos en el corazón de María Jacinta. Se volteó hacia su hijo y lo abrazó con fuerza. Lo apretó contra su pecho, sintiendo sus huesos pequeños, su cuerpo frágil, su corazón latiendo rápido como el de un pajarito. «Lo sé, mi amor, lo sé», susurró ella contra su cabello. «Pero necesito que confíes en mí». «¿Puedes hacer eso? ¿Puedes confiar en mamá?» Eliasito asintió contra su pecho, aunque no entendía, aunque tenía miedo, aunque su estómago dolía de hambre. María Jacinta lo soltó lentamente y volvió al fuego. Puso la masa sobre la piedra caliente. El pan comenzó a cocinarse, llenando la casa con un aroma que era tortura pura. El olor a comida después de días de no comer nada. Eliasito se llevó la mano al estómago. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Huele tan bien, mamá». María Jacinta apretó los dientes. Cada segundo que pasaba era agonía. El pan se doraba, se cocinaba, se volvía perfecto. Y ella sabía que no era para su hijo. Era para el desconocido que estaba sentado en su casa, el profeta que decía venir de parte de Dios. Finalmente el pan estuvo listo. Pequeño, redondo, dorado. Perfecto. María Jacinta lo tomó con un trapo y lo puso en un plato de barro. El calor quemaba sus dedos, pero apenas lo sentía. Todo su cuerpo estaba entumecido. Se levantó y caminó hacia Elías. Cada paso era más pesado que el anterior. En su mente, una voz gritaba: «Detente, no lo hagas, dale ese pan a tu hijo, eres su madre». Pero otra voz, más pequeña, más profunda, susurraba: «Confía, solo confía». Llegó frente al profeta. Extendió el plato con las manos temblorosas. «Aquí está», dijo con voz casi inaudible. «El último pan». Elías tomó el plato, miró el pan, después miró a María Jacinta, y en sus ojos había algo que ella no esperaba ver. No era triunfo, no era satisfacción, era compasión, profunda, dolorosa compasión. «Sé lo que te está costando esto», dijo el profeta en voz baja. «Dios también lo sabe». María Jacinta no pudo contenerse más. Cayó de rodillas y comenzó a llorar. Lloró como no había llorado en años. Lloró por el hambre, por la sequía, por la muerte que había visto en el pueblo, por su esposo que había muerto dejándola sola con un niño pequeño, por todas las noches que había pasado preguntándose por qué Dios la había abandonado. Y ahora estaba aquí,
dándole su último bocado de comida a un desconocido porque ese desconocido decía que Dios se lo ordenaba. Elías partió el pan con sus manos. El sonido del pan crujiente llenó el silencio. Lo llevó a su boca y comió. Eliasito observaba cada movimiento, con los ojos muy abiertos, con las lágrimas rodando por sus mejillas. «Mamá», susurró, «¿ahora vamos a morir?». María Jacinta no pudo responder. Solo lo abrazó de nuevo, escondiendo su rostro en su cabello para que no la viera llorar. Elías terminó de comer, se limpió las manos en su túnica y se puso de pie. Caminó hacia María Jacinta y puso su mano sobre su cabeza. «Levántate, mujer». Ella levantó la mirada, con los ojos rojos e hinchados. «Ve a la alacena», dijo el profeta, «y mira lo que Dios ha hecho». María Jacinta frunció el ceño. «¿Qué?». «Ve», repitió Elías. «Ahora». Confundida, María Jacinta se levantó. Sus piernas apenas la sostenían. Caminó lentamente hacia la alacena, hacia el lugar donde había estado el saco con el puñado de harina y la vasija con el hilo de aceite. Abrió la puerta de madera, y lo que vio la hizo caer de rodillas nuevamente. El saco de harina estaba lleno, completamente lleno, rebosando. La vasija de aceite burbujeaba suavemente, llena hasta el borde. María Jacinta extendió la mano temblorosa y tocó la harina. Era real, suave, abundante. Tomó la vasija y la inclinó. El aceite dorado cayó como un río. «No, no puede ser», susurró. «Esto es imposible». Eliasito corrió hacia ella. «Mamá, ¿qué pasó?». Ella lo tomó de la mano y le mostró. El niño abrió la boca, asombrado. «¿De dónde salió?». María Jacinta se volteó hacia Elías. El profeta estaba de pie con su bastón en la mano y en su rostro había una sonrisa pequeña. «Te lo dije», dijo él simplemente. «La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá». María Jacinta no podía creer lo que estaba viendo. Se levantó, tomó más harina, la dejó caer, y la harina seguía allí, llena, abundante, interminable. Es un milagro», susurró. «Es la respuesta de Dios a tu fe», corrigió Elías. María Jacinta miró a su hijo, después miró al profeta, después miró la harina y el aceite, y entonces, por primera vez en 3 años, sintió algo que había olvidado que existía: esperanza. «Ahora», dijo Elías, «haz pan para ti y para tu hijo. Coman hasta que estén satisfechos, y mañana harán lo mismo, y pasado mañana también, porque mientras yo esté aquí y mientras tú mantengas tu fe, esta harina y este aceite nunca se acabarán». María Jacinta cayó al suelo, riendo y llorando al mismo tiempo. Eliasito se abrazó a ella, sin entender completamente lo que había pasado, pero sintiendo la alegría de su madre. Elías los observó en silencio, y en ese momento, en esa pequeña casa en las afueras de Sarepta, en medio de la peor sequía que la tierra había conocido, el hambre fue vencida. Pero lo que María Jacinta no sabía era que el milagro apenas comenzaba, y que lo que vendría después pondría a prueba su fe de una manera que nunca imaginó. Esa noche, María Jacinta y Eliasito comieron hasta que sus estómagos estuvieron llenos por primera vez en meses. Ella hizo pan tras pan. Cada vez que metía la mano en el saco, la harina estaba allí, suave, blanca, abundante. Cada vez que inclinaba la vasija, el aceite caía dorado y perfecto. Era como si fuentes invisibles llenaran todo constantemente. Eliasito comió con las 2 manos, con los ojos brillantes, con las mejillas manchadas de aceite. «Mamá, está tan bueno, tan bueno». María Jacinta también comió, pero entre cada bocado miraba hacia el profeta Elías, que se había sentado en una esquina de la habitación. Él comía en silencio, con calma, como si los milagros fueran algo cotidiano para él. «¿Cómo es posible?», preguntó ella finalmente. «¿Cómo puede la harina no acabarse?». Elías la miró con esos ojos profundos. «Porque Dios no está limitado por lo que ves. Él puede multiplicar lo poco y convertirlo en mucho. Puede hacer que lo imposible se vuelva posible. Solo necesita que alguien crea». «¿Y cuánto tiempo durará?», preguntó María Jacinta con miedo en la voz. Miedo de que esto fuera un sueño y que despertara de nuevo en la pesadilla del hambre.
Hasta el día en que Dios haga llover sobre la tierra, respondió Elías. Hasta ese día tendrás harina y aceite. María Jacinta no sabía si reír o llorar. 3 años, 3 años de sequía. Y ahora, en su casa, había comida. Comida que no se acababa. Era demasiado para comprenderlo. Los días siguientes fueron extraños y maravillosos. Cada mañana, María Jacinta despertaba con miedo de que el milagro hubiera terminado. Corría a la alacena, abría la puerta y allí estaba. La harina, el aceite, siempre llenos. Eliasito comenzó a recuperar peso. Sus mejillas se llenaron, sus ojos recuperaron el brillo, su risa volvió a sonar en la casa. Corría por el patio, jugaba con piedras, cantaba canciones que María Jacinta pensaba que había olvidado. Elías se quedó con ellos. Dormía en un rincón de la casa, comía lo que María Jacinta preparaba y pasaba largas horas en silencio, a veces orando, a veces simplemente mirando el horizonte del desierto. Una tarde, mientras María Jacinta amasaba pan, se atrevió a preguntarle: ¿por qué está aquí realmente? ¿Por qué lo envió Dios a Sarepta? Elías estaba tallando un pedazo de madera con un cuchillo pequeño. No levantó la vista. Porque el rey Acab me busca para matarme. María Jacinta dejó de amasar. ¿Matarlo? ¿Por qué? Porque le dije que esta sequía era juicio de Dios, que mientras él y su esposa Jezabel adoraran dioses falsos y persiguieran a los profetas del Señor, la lluvia no caería. Él no quiso escuchar. Prefirió culparme a mí en lugar de arrepentirse. ¿Y por eso huyó? No huí, corrigió Elías con firmeza. Obedecí. Dios me dijo que viniera aquí, a esta casa, con esta viuda. Y ahora entiendo por qué. No solo para salvar mi vida, sino para salvar la tuya. Y para mostrarte que Él no ha olvidado a su pueblo. María Jacinta sintió un nudo en la garganta. Yo pensé que Dios me había olvidado. Cuando mi esposo murió, cuando la sequía empeoró, cuando la comida se acabó, pensé que estaba sola. Elías dejó la madera y la miró directamente. Nunca estuviste sola. Dios te vio cada día, contó cada lágrima, y cuando llegó el momento, te eligió para esto, para ser parte de algo más grande que tú misma. Las semanas pasaron. La casa de María Jacinta se llenó de vida. Ella cocinaba, Eliasito jugaba, Elías oraba. El milagro continuaba, día tras día, sin fallar nunca. Los vecinos comenzaron a notar el cambio. Veían a Eliasito corriendo por las calles, con las mejillas llenas y energía. Veían a María Jacinta caminando al pozo seco, ya no con los hombros caídos, sino erguida, y comenzaron a hacer preguntas. ¿Cómo es que tu hijo se ve tan bien?, le preguntó una vecina un día. Todos estamos muriendo de hambre, pero él está fuerte. María Jacinta no sabía qué responder, no podía decir la verdad. Si lo hacía, tal vez todo el pueblo vendría a su puerta pidiendo comida. O peor, quizás vendrían a llevarse lo que tenía. Dios provee, dijo simplemente, de maneras misteriosas. La vecina la miró con desconfianza, pero no insistió. Esa noche, María Jacinta le contó a Elías lo que había pasado. Tengo miedo. Si la gente descubre lo que está pasando aquí, entonces descubrirán que Dios es real, interrumpió Elías. Y eso no es algo que debas temer. Pero María Jacinta sí tenía miedo. Miedo de perder lo que tenía. Miedo de que el milagro terminara. Miedo de volver a la desesperación. Y entonces, una mañana, sucedió algo que hizo que todos sus miedos parecieran insignificantes. Eliasito no se levantó. María Jacinta lo llamó desde la cocina. Eliasito, despierta, hijo, ya está listo el desayuno. No hubo respuesta. Ella frunció el ceño y caminó hacia el rincón donde él dormía. Eliasito, no juegues, levántate. Cuando se acercó, vio que su hijo estaba acostado en su estera, con los ojos cerrados y la piel brillante de sudor. «Hijo». María Jacinta se arrodilló junto a él y puso su mano en su frente. Estaba ardiendo como fuego. «Eliasito», lo sacudió suavemente. El niño abrió los ojos apenas, pero no parecía verla. Su mirada estaba vidriosa, perdida. «Mamá», murmuró con voz débil. «Me duele, todo me duele». El pánico explotó en el pecho de María Jacinta.
Elías, Elías, venga rápido. El profeta apareció en segundos, vio al niño y su expresión se volvió grave. Está enfermo, dijo María Jacinta con voz temblorosa. Está muy enfermo. Anoche estaba bien. Jugó, comió, rió y ahora... Elías se arrodilló junto al niño y puso su mano sobre su pecho. Cerró los ojos, como si estuviera escuchando algo. ¿Qué tiene?, preguntó María Jacinta desesperada. ¿Qué le pasa? Elías no respondió de inmediato, y ese silencio fue lo más aterrador que María Jacinta había experimentado en su vida, porque si el profeta de Dios no tenía respuesta, entonces su hijo estaba en un peligro mayor de lo que ella imaginaba. Durante 3 días, Eliasito ardió en fiebre. María Jacinta no se apartó de su lado ni un solo momento. Le ponía paños húmedos en la frente, le daba agua cuando podía tragar, le susurraba palabras de consuelo que el niño ya no parecía escuchar. La fiebre subía y subía. El cuerpo pequeño de Eliasito temblaba con escalofríos. Después ardía como si tuviera fuego por dentro. Sus labios se agrietaron. Su respiración se volvió irregular, entrecortada. «No, no, no», murmuraba María Jacinta una y otra vez, como si repetir la palabra pudiera detener lo que estaba pasando. «No me lo quites. Por favor, Dios, no me lo quites». Elías oraba en la esquina de la habitación. Sus labios se movían en silencio, sus manos extendidas hacia el cielo. Pero sus oraciones no parecían cambiar nada. La mañana del 4.º día, Eliasito dejó de temblar. María Jacinta sintió un momento de alivio. «Hijo, ¿te sientes mejor?». Pero cuando tocó su piel, supo que algo estaba mal. Estaba fría, demasiado fría. «Eliasito». Su voz se quebró. «Eliasito, mírame». El niño no respondió. Sus ojos estaban entreabiertos, pero no veían nada. Su pecho no se movía. «Eliasito». María Jacinta lo sacudió. «Despierta, despierta, hijo». Nada. Ella puso su oído contra el pecho de su hijo. Esperó escuchar el latido, ese sonido pequeño y constante que le había dado paz durante 7 años. Silencio. «No», susurró. «No, no, no». Apretó a Eliasito contra su pecho, meciéndolo como cuando era bebé. «No, despierta. Por favor, despierta. Mamá está aquí, mamá está aquí». Pero el cuerpo en sus brazos no respondía. Estaba vacío. La vida se había ido. María Jacinta sintió cómo algo dentro de ella se rompía en 1000 pedazos. Un grito salió de su garganta, un grito primitivo, desgarrador, que salió desde lo más profundo de su alma. «¡No!». El grito llenó la casa, salió por las ventanas, se esparció por el aire del desierto. Era el grito de una madre que acababa de perder a su hijo, el grito más antiguo y más doloroso del mundo. Elías se levantó de inmediato y corrió hacia ella. Vio al niño inmóvil en los brazos de María Jacinta, y su rostro se llenó de horror. «No», murmuró el profeta. «No puede ser». María Jacinta levantó la vista hacia él. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas, pero también llenos de algo más. Furia, furia pura. «¡Tú!», gritó. «¡Tú hiciste esto!». Se levantó tambaleándose, todavía con el cuerpo de su hijo en brazos, y se enfrentó al profeta. «Viniste a mi casa, me pediste mi último pan, me hiciste creer que Dios me había visto, y ahora esto». Las lágrimas rodaban por su rostro, pero su voz era como un látigo. «¿Viniste aquí para recordarme mis pecados? ¿Para castigarme? ¿Para quitarme lo único que me quedaba?». Elías extendió las manos, tratando de calmarla. «María Jacinta, yo no... ¡No me hables!». Ella retrocedió. «Me diste harina y aceite, me mostraste milagros, me hiciste pensar que Dios me había perdonado, que había esperanza. ¿Y todo para qué? Para que me doliera más cuando me quitara a mi hijo». Su voz se quebró completamente. Era lo único que tenía, lo único, y ahora está muerto, muerto en mis brazos, por tu culpa, por haber dejado entrar a un profeta de Dios a mi casa. Elías sintió como si cada palabra fuera una puñalada, porque tenía razón. Él había venido, había traído el milagro, y ahora el niño estaba muerto. «Dame al niño», dijo Elías en voz baja. «No». María Jacinta apretó el cuerpo de Eliasito contra su pecho. «Ya no puedes hacer nada.
Se acabó, todo se acabó. María Jacinta. La voz de Elías era firme pero suave. Confía en mí, una vez más. Dame al niño. Ella lo miró con ojos llenos de dolor y desconfianza. ¿Para qué? ¿Para que ores y no pase nada? ¿Para que me des falsas esperanzas? No, dijo Elías, para que veas que Dios no ha terminado todavía. Hubo un momento largo de silencio. María Jacinta temblaba de pies a cabeza. Todo en ella gritaba que no lo hiciera, que no confiara más, que ya había confiado demasiado, y mira dónde la había llevado eso. Pero algo en los ojos del profeta, algo profundo y verdadero, la hizo dudar. Con manos temblorosas extendió a su hijo hacia Elías. Si Dios no hace nada, dijo con voz rota, nunca te lo perdonaré, ni a ti ni a él. Elías tomó el cuerpo del niño con reverencia. Era ligero, tan ligero, demasiado ligero para contener una vida. El profeta salió de la habitación y subió las escaleras hacia el cuarto superior, un pequeño espacio donde había estado durmiendo. María Jacinta lo siguió a distancia, sin atreverse a acercarse más, pero sin poder alejarse tampoco. Elías cerró la puerta. Adentro, puso el cuerpo de Eliasito sobre su propia cama. El niño se veía como si estuviera dormido, pero la quietud era absoluta, antinatural. Elías cayó de rodillas junto a la cama, levantó sus manos al cielo y su voz tronó en el silencio. «Oh Señor Dios mío, ¿también a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir a su hijo?» Su voz estaba llena de angustia, de confusión, de dolor. Ella confió, ella obedeció, dio su último pan. Y ahora esto. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? No hubo respuesta audible, solo el silencio del cuarto. Elías se inclinó sobre el cuerpo del niño, extendió sus brazos sobre él, cubriendo su pequeño cuerpo con el suyo, y clamó con toda su alma: «Te ruego, oh Señor, Dios mío, que el alma de este niño vuelva a él». Afuera, María Jacinta estaba de rodillas en el piso, con las manos sobre su boca, conteniendo los sollozos. Podía escuchar la voz de Elías, podía sentir la desesperación en cada palabra. Elías se estiró sobre el niño una segunda vez. «Oh Señor, te suplico, haz que su alma vuelva». La habitación pareció llenarse de algo. No era visible, pero estaba allí, como si dos mundos estuvieran tocándose en ese momento. El cielo y la tierra, la vida y la muerte, lo visible y lo invisible. Elías se estiró sobre el niño una tercera vez. Su voz era un rugido de fe desesperada. «Señor, Dios mío, que vuelva el alma de este niño». Y entonces, un sonido, pequeño, casi imperceptible. Una inhalación. Eliasito tomó aire. Sus labios se movieron, sus dedos se crisparon, sus párpados temblaron. Elías se incorporó de golpe, con los ojos muy abiertos. «Niño». Eliasito abrió los ojos. Parpadeó. Miró al profeta con confusión. ¿Dónde está mi mamá?» Elías soltó una risa que era mitad sollozo. Está aquí, hijo». Tomó al niño en sus brazos, lo cargó como si fuera el tesoro más preciado del universo y salió del cuarto. María Jacinta seguía de rodillas en el pasillo. Cuando vio a Elías salir con Eliasito en brazos, con los ojos del niño abiertos y conscientes, no lo pudo creer. «¿Mamá?», dijo Eliasito con voz débil. «Tengo hambre». María Jacinta se quedó paralizada por un segundo, y entonces corrió como nunca había corrido en su vida. Tomó a su hijo de los brazos de Elías y lo apretó contra su pecho, llorando, riendo, temblando. «Mi hijo, mi hijo, mi hijo». Lo besó en la frente, en las mejillas, en las manos. Lo tocó por todos lados, asegurándose de que era real, de que estaba vivo, de que respiraba. Eliasito la abrazó, confundido pero feliz. «¿Por qué lloras, mamá?» «Porque te amo», sollozó ella. «Porque te amo más que a mi vida». Elías los observaba, con las lágrimas rodando por su rostro. Cayó de rodillas y levantó las manos al cielo. «Gracias, gracias, Señor, gracias». María Jacinta miró al profeta. Ya no había furia en sus ojos, solo asombro, asombro puro. «Ahora sé», dijo con voz temblorosa,
que tú eres verdaderamente un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad, porque había visto lo imposible. Había sostenido la muerte en sus brazos y ahora sostenía la vida. Y en ese momento todo cambió para María Jacinta. Ya no era solo la viuda que había recibido un milagro de harina y aceite, era la mujer que había visto a Dios devolver la vida a los muertos. Y esa historia, ella sabía, sería contada para siempre. La noticia de lo que había pasado en la casa de María Jacinta se esparció por Sarepta como fuego en paja seca. Al principio fue un susurro, una vecina que había escuchado el grito desgarrador de María Jacinta esa madrugada, otra que había visto al profeta subir las escaleras con el cuerpo del niño, y después, horas más tarde, ese mismo niño caminando por el patio, vivo, comiendo pan, riendo. El niño de la viuda estaba muerto, decían en voz baja en el mercado vacío. Lo vi yo misma sin respirar, frío como piedra, y ahora está vivo, respondían otros con los ojos muy abiertos. El profeta lo resucitó. ¿Resucitó? ¿Un muerto vuelto a la vida? Con mis propios ojos lo vi caminando. Las murmuraciones crecieron, se convirtieron en conversaciones, y las conversaciones se convirtieron en peregrinaciones. Una tarde, una mujer tocó la puerta de María Jacinta. Era Raquel, una vecina del pueblo con los ojos hundidos y la piel pegada a los huesos. «Por favor», dijo con voz débil, «he escuchado lo que pasó aquí. He escuchado que Dios está en esta casa. Mi hija está enferma. Apenas respira. Los sanadores no pueden hacer nada. ¿Puede el profeta?» María Jacinta miró hacia adentro, donde Elías estaba sentado tallando madera. El profeta levantó la vista y asintió. «Trae a tu hija», dijo María Jacinta. Raquel corrió a buscarla. Volvió cargando a una niña de apenas 5 años, con la piel gris y los labios morados. Elías oró sobre ella, puso sus manos sobre su frente y clamó al Señor. La niña tosió, abrió los ojos y respiró profundo. Raquel cayó de rodillas, llorando, abrazando a su hija. «Gracias, gracias, gracias». Al día siguiente llegaron más. 3 familias. Después 5, después 10. Venían con enfermos, con hambrientos, con desesperados. Y María Jacinta, la mujer que una vez solo tuvo un puñado de harina, ahora tenía algo más poderoso que dar. Tenía fe, y tenía la harina que nunca se acababa. «Tomen», les decía, dándoles pan recién hecho. «Coman, alimenten a sus hijos, no se acabará». Las mujeres la miraban con asombro. «¿Cómo es posible? Todos estamos muriendo de hambre. ¿Y tú tienes pan?». María Jacinta sonreía. «Porque di lo último que tenía, y Dios multiplicó mi obediencia». La historia se expandió más allá de Sarepta. Viajeros que pasaban por el pueblo llevaban el relato a otras ciudades. En Sarepta hay una viuda que tiene harina que nunca se acaba, y un profeta que resucita muertos. Algunos venían con escepticismo, otros con esperanza, pero todos se iban transformados. Un anciano llegó una tarde, tan débil que apenas podía caminar. «He viajado 3 días para llegar aquí», dijo con voz temblorosa. «Dicen que en esta casa hay milagros». María Jacinta lo hizo sentarse, le dio agua, le dio pan, y mientras el hombre comía, ella le contó su historia. Le contó sobre el día en que iba a hacer el último pan para ella y su hijo, sobre el momento en que decidió dárselo al profeta, sobre el milagro de la harina y el aceite, sobre la muerte y resurrección de Eliasito. El anciano lloró mientras escuchaba. «Yo había perdido la fe», admitió. «Pensé que Dios nos había abandonado en esta sequía, pero si Él te vio a ti, tal vez también me ve a mí». «Él te ve», dijo María Jacinta con certeza. «Siempre te ha visto». Los días se convirtieron en semanas. La casa de María Jacinta se transformó en algo que nadie había imaginado. Ya no era solo una vivienda, era un refugio, un lugar de esperanza en medio del desierto. Eliasito ayudaba a su madre, llevando pan a las familias que llegaban, sonriendo a los niños enfermos, compartiendo su historia con cualquiera que quisiera escuchar. «Yo estuve muerto», les decía con la sencillez de un niño, «pero Dios me trajo de vuelta, porque mi mamá creyó».
María Jacinta veía a su hijo y se maravillaba. El niño que casi muere de hambre ahora era fuerte. El niño que había estado muerto ahora rebosaba vida. Y todo porque ella había dado lo poco que tenía. Una noche, mientras preparaba pan para el día siguiente, Elías se acercó a ella. «Has cambiado», dijo el profeta. María Jacinta levantó la vista, sorprendida. «¿Yo? Cuando llegué aquí, eras una mujer quebrada, desesperada, al borde de la muerte. Y ahora...» Elías miró alrededor, a la casa llena de vida, al sonido de voces en el patio. «Ahora eres un faro en la oscuridad». María Jacinta sintió lágrimas en sus ojos. «No soy nada especial, solo soy una viuda». «Eres una mujer que confió cuando no tenía razón para confiar», corrigió Elías, «que dio cuando no tenía nada que dar, que creyó cuando todo indicaba que no debía creer. Eso te hace más que especial, te hace un testimonio viviente del poder de Dios». María Jacinta miró sus manos, las mismas manos que una vez habían temblado al entregar el último pan. «Yo tenía tanto miedo ese día. Lo sé, pensé que estaba matando a mi hijo. Lo sé, pero lo hice de todos modos». Elías sonrió. «Y por eso estás aquí ahora. Por eso esta casa está llena. Por eso la gente viene desde lejos buscando esperanza. Porque tu obediencia desató algo que no se puede detener». Esa noche, María Jacinta se quedó despierta mucho tiempo después de que todos se durmieran. Salió al patio y miró las estrellas en el cielo del desierto. «Gracias», susurró hacia el cielo. «Gracias por ver mi sufrimiento. Gracias por no olvidarme. Gracias por usar mi pequeñez para algo grande». El viento del desierto sopló suave, y en ese silencio María Jacinta sintió algo que nunca había sentido antes. Paz, paz profunda. No porque todo fuera perfecto, no porque el desierto hubiera florecido o la sequía hubiera terminado, sino porque sabía, con cada fibra de su ser, que Dios estaba con ella. Los meses pasaron. La casa de la viuda se convirtió en leyenda. El lugar donde los milagros suceden, la llamaban. La casa del pan interminable. Pero María Jacinta sabía que no era sobre el pan, no era sobre la harina o el aceite, era sobre algo mucho más profundo. Era sobre fe, fe en medio de la desesperación, obediencia en medio del miedo, confianza cuando todo parecía perdido. Y cada persona que llegaba a su puerta, cada familia que alimentaba, cada enfermo por el que oraba, era un recordatorio de que su decisión ese día, ese momento imposible cuando entregó su último pan, había desatado una ola de gracia que seguía expandiéndose. Pero María Jacinta no sabía que el milagro más grande todavía estaba por venir. Porque en el horizonte, más allá del desierto, más allá de las montañas secas y los valles sin vida, algo estaba cambiando. El cielo comenzaba a llenarse de nubes. Y después de 3 años de sequía implacable, Dios estaba a punto de responder de una manera que nadie esperaba. Elías despertó antes del amanecer, se levantó de su estera y caminó hacia la ventana. Miró el horizonte y algo cambió en su rostro. Sus ojos se entrecerraron, su respiración se hizo más profunda. María Jacinta, que ya estaba preparando el fuego para el desayuno, notó su expresión. «¿Qué pasa?». El profeta no respondió de inmediato. Siguió mirando hacia el este, hacia donde el sol apenas comenzaba a asomar. Después habló, y su voz tenía un tono que ella no había escuchado antes. «Hoy es el día». María Jacinta frunció el ceño. «¿El día de qué?». Elías se volteó hacia ella. Sus ojos brillaban con algo poderoso, casi sobrenatural. El día en que Dios responde, el día en que todo cambia. Antes de que María Jacinta pudiera preguntar más, Elías tomó su bastón y salió de la casa. Caminó hasta el punto más alto del patio y se quedó allí, de pie, mirando el cielo. María Jacinta lo siguió, confundida. «Elías, ¿qué está pasando?». «Mira», dijo él, señalando hacia el horizonte. Ella miró. Al principio no vio nada diferente. El mismo cielo despejado que había visto durante 3 años, el mismo sol implacable, el mismo azul infinito sin una sola nube. Pero después, en el extremo más lejano del horizonte, vio algo, una mancha pequeña, gris, apenas visible. «¿Qué es eso?», preguntó. «Esperanza».
respondió Elías. La mancha creció, lentamente al principio, casi imperceptiblemente, pero creció, se expandió, se oscureció. Eliasito salió corriendo de la casa. «Mamá, ¿qué están mirando?». María Jacinta señaló el horizonte. «Mira, hijo, mira el cielo». El niño miró y sus ojos se abrieron como platos. «¿Son nubes?». «Sí», dijo Elías con una sonrisa. «Son nubes». La noticia se esparció por Sarepta como relámpago. Las personas salieron de sus casas, se reunieron en las calles, señalando el cielo con asombro y temor. Después de 3 años sin ver una sola nube, el cielo comenzaba a llenarse de ellas. Las nubes se multiplicaron, grises, pesadas, cargadas, cubrieron el horizonte de este a oeste. El viento comenzó a soplar, diferente al viento seco del desierto. Este viento traía humedad, traía frescura. «No puede ser», murmuraban las personas. «Después de tanto tiempo, no puede ser». Pero era. Elías cerró los ojos y levantó sus manos al cielo. «Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Responde, Señor, responde para que este pueblo sepa que tú eres el Dios verdadero». El viento sopló más fuerte. Las nubes se arremolinaron sobre Sarepta, oscuras, poderosas, imposibles de ignorar. María Jacinta sintió algo en su rostro. Una gota, fría, húmeda, real, tocó su mejilla con dedos temblorosos. Miró su mano. Estaba mojada. Otra gota cayó, después otra y otra. Y entonces, como si el cielo mismo se hubiera roto, la lluvia comenzó a caer. No fue una llovizna, fue un diluvio. Las gotas golpeaban la tierra seca con fuerza, levantando polvo, formando charcos, empapando todo. El sonido era ensordecedor, hermoso, milagroso. María Jacinta extendió sus brazos. La lluvia caía sobre ella, mojando su cabello, su rostro, su ropa, y comenzó a reír. Una risa que salía desde lo más profundo de su alma. Eliasito gritó de alegría y corrió bajo la lluvia, saltando en los charcos que se formaban, levantando las manos, girando en círculos. «Lluvia, está lloviendo, mamá, está lloviendo». Por toda Sarepta, las personas salieron a las calles. Lloraban, reían, bailaban, caían de rodillas con las manos levantadas al cielo. Después de 3 años de sequía, 3 años de muerte y desesperación, la lluvia había vuelto. «Es un milagro», gritaban. «Dios nos ha perdonado». Los niños corrían por las calles, chapoteando en el agua. Las madres llenaban vasijas y jarras, aunque el agua caía tan abundante que era imposible recogerla toda. Los ancianos lloraban, tocando la tierra mojada con manos temblorosas. María Jacinta buscó a Elías con la mirada. El profeta estaba de pie bajo la lluvia, con los ojos cerrados, las manos extendidas, y en su rostro había algo que ella solo podía describir como paz absoluta. Ella caminó hacia él. «Elías», gritó sobre el sonido de la lluvia. «¿Por qué ahora? ¿Por qué hoy?». El profeta abrió los ojos y la miró. «Porque el tiempo se cumplió, porque Dios vio el arrepentimiento de su pueblo, y porque tu fe, María Jacinta, desató algo que no podía ser detenido». «¿Mi fe?». Ella sacudió la cabeza confundida. «Yo no hice nada». «Hiciste todo», corrigió Elías. «Cuando diste tu último pan, cuando confiaste, cuando no tenías razón para confiar, sembraste una semilla. Y esa semilla creció, se multiplicó, se convirtió en testimonio, y ese testimonio tocó corazones, y esos corazones se volvieron a Dios. Y Dios, que siempre está esperando que su pueblo regrese a Él, respondió». María Jacinta sintió lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. «Todo esto, por un puñado de harina». «No», dijo Elías con firmeza, «por un acto de fe. La fe mueve montañas, María Jacinta, y también hace que caiga la lluvia». La tormenta continuó durante horas. El desierto bebió el agua como un hombre sediento. La tierra seca se transformó en barro. Los arroyos secos comenzaron a fluir. Las semillas que habían estado dormidas durante años comenzaron a despertar bajo la tierra. Cuando finalmente la lluvia amainó, dejando solo una llovizna suave, el mundo era diferente. El aire olía a tierra mojada.
El cielo tenía un color que nadie había visto en años, y por primera vez en mucho tiempo había esperanza real. Las personas se reunieron en el centro del pueblo. Querían ver al profeta, querían agradecerle, querían entender lo que había pasado. Elías salió de la casa de María Jacinta. La multitud se abrió frente a él, con reverencia y asombro. «¡Profeta!», gritó alguien. «¡Quédate con nosotros! ¡Enséñanos! ¡Guíanos!». Pero Elías sacudió la cabeza. «Mi trabajo aquí ha terminado. Dios me llama a otro lugar». «¿A dónde irás?», preguntó otro. «A donde Él me envíe», respondió simplemente. La multitud murmuraba, decepcionada pero comprensiva. Sabían que los profetas no se quedaban en un solo lugar. Eran mensajeros, enviados por Dios de pueblo en pueblo, de crisis en crisis. Elías se volvió hacia María Jacinta, que estaba parada junto a Eliasito. Caminó hacia ellos y se arrodilló frente al niño. «Eliasito», dijo con voz suave, «¿recuerdas lo que pasó? ¿Recuerdas cuando estuviste enfermo?». El niño asintió, aunque sus recuerdos eran vagos, como de un sueño. «Un poquito. Dios te dio una segunda oportunidad», dijo Elías. «No la desperdicies. Vive cada día sabiendo que eres un milagro caminante». Después se levantó y miró a María Jacinta. Puso sus manos sobre sus hombros. «Tú también eres un milagro. No lo olvides nunca. Y cuando las personas te pregunten cómo sobreviviste la sequía, cómo tu hijo volvió de la muerte, cómo la lluvia finalmente cayó, cuéntales la verdad. Cuéntales que todo comenzó con un acto de fe». María Jacinta asintió, con lágrimas en los ojos. «¿Volveremos a vernos?», Elías sonrió. «En esta vida o en la próxima, nos volveremos a ver. Pero tu historia vivirá mucho más allá de ti y de mí». Se volvió hacia la multitud. Su voz se elevó, clara y poderosa. «Escuchen bien, pueblo de Sarepta. Lo que vieron aquí no fue solo sobre harina y aceite. No fue solo sobre un niño resucitado. No fue solo sobre lluvia. Fue sobre lo que Dios puede hacer con lo poco que le damos. Fue sobre cómo Él toma nuestra pequeña fe y la multiplica en milagros que alimentan multitudes y transforman naciones», señaló a María Jacinta. «Esta mujer dio su último bocado cuando todo le decía que no lo hiciera. Y por eso ustedes comieron. Por eso su hijo vive. Por eso la lluvia cayó. Recuerden esto. La historia de su fe será contada por generaciones». Las palabras resonaron en el silencio. La multitud las absorbió, las grabó en sus corazones. Elías tomó su bastón, miró una última vez a María Jacinta y a Eliasito. Después se dio la vuelta y comenzó a caminar. La multitud se apartó creando un camino. El profeta caminó entre ellos, su figura alta y delgada recortada contra el cielo todavía nublado. Caminó hasta el borde del pueblo, hasta donde el camino desaparecía en el horizonte. Y entonces, sin mirar atrás, se fue. María Jacinta lo observó hasta que su figura se hizo pequeña, después más pequeña, hasta que finalmente desapareció por completo. Eliasito tomó su mano. «¿Crees que volverá, mamá?». María Jacinta apretó la mano de su hijo. «No lo sé, mi amor, pero lo que nos dio, eso nunca se irá». Esa noche, mientras el pueblo celebraba bajo el cielo limpio después de la tormenta, María Jacinta se sentó en el patio de su casa. Miró la vasija de aceite, todavía llena. Miró el saco de harina, todavía abundante. Miró a su hijo, vivo y sano, durmiendo pacíficamente, y supo, con absoluta certeza, que su vida nunca volvería a ser la misma. No porque tuviera comida, no porque hubiera visto milagros, sino porque había aprendido algo que ninguna sequía, ningún hambre, ninguna muerte podría quitarle jamás. Había aprendido que cuando das todo lo que tienes, cuando confías contra toda lógica, cuando obedeces cuando no tiene sentido, Dios responde, y su respuesta siempre es mayor de lo que puedes imaginar. Los años pasaron. La historia de la viuda de Sarepta se extendió por toda la tierra. Viajeros la contaban en mercados distantes. Madres se la susurraban a sus hijos antes de dormir. Sacerdotes la usaban como ejemplo en las sinagogas. Escucharon sobre la viuda que dio su último pan y nunca más tuvo hambre, sobre el niño que murió y volvió a vivir, sobre la fe que hizo caer la lluvia.
Y cada vez que se contaba la historia, algo sucedía en los corazones de quienes la escuchaban. Una chispa de esperanza, una semilla de fe, una pregunta susurrada al cielo. ¿Y si yo también me atrevo a confiar? Porque esa es la verdad sobre los milagros. No son solo para las personas que los experimentan, son para todos los que escuchan sobre ellos. Son invitaciones, desafíos, promesas de que Dios ve, de que Dios responde, de que cuando damos lo poco que tenemos, Él lo multiplica en abundancia. Y la historia de María Jacinta, la viuda de Sarepta, se convirtió en algo más que un relato del pasado. Se convirtió en una verdad eterna, una verdad que sigue viva hoy, una verdad que susurra a cada corazón que lucha, que sufre, que tiene miedo. Da lo que tienes, confía aunque no entiendas, obedece aunque duela, porque Dios está esperando para mostrarte milagros que ni siquiera puedes imaginar. Y esa verdad, esa historia, esa fe, nunca morirá, porque fue escrita no solo en pergaminos antiguos, sino en el corazón de cada persona que se atreve a creer que lo imposible es posible cuando Dios está involucrado. La historia de la viuda de Sarepta no terminó aquel día bajo la lluvia, apenas comenzó, y sigue siendo contada, generación tras generación.